La música es la gimnasia Amigos, del alma. sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nuestra tarea es escudriñar entre lo más profundo de los grandes maestros de la música de concierto. Mi nombre es Miguel Ángel García y como cada episodio, ahora les traigo un personaje muy especial, muy grande en el sentido literal de la palabra, ya que él fue el creador de un estilo, de una forma musical. Y eso pues ya es decir muchísimo. Si ustedes me permiten, voy a empezar, a diferencia de otros programas, con la parte final. Es decir, el momento en el que nuestro personaje va a morir, porque muere de la forma más tonta y más torpe que ustedes podrán imaginar. Y bueno, para ello me voy a permitir utilizar esta herramienta que está aquí. Ustedes estarán viendo, los que nos estén escuchando, estarán imaginando un bastón. Esto es un bastón. Cada vez que ustedes van a un concierto, pues normalmente está la orquesta. Antes de empezar el concierto, pues la orquesta propiamente afina. Hay un oboe que suelta una nota la y empiezan a afinar. Termina esto, entra el concertino, es decir, el primer violín, que es, digamos, que la mano derecha del director, y acto seguido entra el director de orquesta, en la mayoría de las veces con una batuta. La gente dice que es un palito. No, es una batuta. La batuta viene de bateau, que significa bastón. Y esta batuta no se ha utilizado siempre, saben ustedes, sino que es de uso relativamente reciente. Se dice que Félix Mendelssohn Bartholdy, allá por 1839-38, fue el primero que se le ocurrió utilizar este palito, la batuta, y el objetivo era darles una mayor proyección, o que los músicos pudieran ver, digamos, que un brazo más largo del director para poder así seguir sus indicaciones. Pero dije 1838, es demasiado tarde. ¿Qué pasaba antes con los directores? ¿Cómo se dirigía antes una orquesta? Bueno, pues se dirigía con un bastón. Y bueno, no sé si se logre escuchar, pero bueno, imagínense que yo estoy en una corte barroca y empiezo a dirigir. ¡Pum! 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 Y estoy llevando el ritmo. Entonces, obviamente era muy molesto. Hay algunos testimonios de la época en donde se dice que el público estaba escuchando el concierto y decía, pues es que el concierto fue muy bueno, muy bonito. Dice, lo único molesto era el golpeteo del director, que pues tenía que estar ahí, porque si no los músicos perdían el ritmo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de uno de los bastones, quizá el bastón más famoso de la historia por lo que pasó. No es necesariamente agradable lo que les voy a platicar, pero bueno, sirva esto como un prólogo a nuestra historia de hoy. Y bueno, la idea es que voy a platicarles de Giovanni Battista Lully. Giovanni Battista Lully. Bueno, así se le llamaba al principio, porque nuestro compositor invitado de hoy nació en Florencia. Él era italiano. ¿Y por qué lo menciono de esa manera y por qué hago tanto énfasis en su nombre? Pues porque después él no va a hacer carrera propiamente en Italia, sino que va a ser, sí, escúchenlo bien por favor, el compositor barroco más importante y de más trascendencia de Francia. Y para ello tuvo que cambiar su nombre, tuvo que afrancesarse. Si él nace llamándose Giovanni Battista Lully, va a tener que cambiar a Jean-Baptiste de Lully, ¿no? Se va a afrancesar su nombre y va a conseguir la nacionalidad francesa. Bueno, él era, y les voy a platicar esta historia truculenta que va a llevar con Luis XIV, con el Rey Sol. Y es que al final de su vida, Lully, Jean-Baptiste de Lully, va a tener gustos un poquito sofisticados. Él va a tener todo el poder de Luis XIV, va a tener todo el apoyo de Luis XIV. Cuando están hablando de un compositor, ustedes podrán pensar, y lo transportamos a nuestra época y dices, bueno, pues digamos que un compositor importante es como el director del Conservatorio Nacional, por traerlo a nuestros tiempos. No, en aquel entonces no. En aquel entonces tanto era el gusto que tenía Luis XIV por la música, que él nombró como cabeza principal, como su ministro de música, así como en la actualidad tenemos el ministro de Finanzas,
Finanzas, el ministro de Economía, el ministro de Cultura, el ministro, no sé, el secretario de Hacienda, el secretario de Gobernación. Imagínense en aquel entonces, y esto no nada más en Francia, sino que en diferentes culturas, en diferentes estados, en diferentes reinos, así se daba. Incluso en China, en algún momento leí por ahí que el emperador tenía su ministro de finanzas y su ministro de música. O sea, a ese nivel era. O sea, la música y las finanzas eran igualmente importantes en diferentes dinastías chinas. Bueno, en este caso, en caso francés también, ahí Lully formaba parte de uno de los grandes personajes en el gobierno francés, en la monarquía de Luis XIV. Entonces, él llegó a tener tanto poder, Jean-Baptiste de Lully, ahorita les voy a platicar por qué, de hecho de eso trata el programa de hoy, que pues se daba muchas libertades. En su carácter de homosexual, la orquesta lo conocía y bueno, pues obviamente como tenía tanto poder, no hacía tanto aspaviento. Sin embargo, llegó un momento en el que Jean-Baptiste de Lully, perdón, lo que voy a decir un poquito desagradable, pero bueno, tiene que ver con esto, se mete con un niño de 13 años y entonces esto ya genera una molestia en la corte, específicamente con Luis XIV. Luis XIV lo desconoce, no lo corre, no lo manda a la cárcel, pero sí lo desconoce. Entonces Jean-Baptiste de Lully está muy molesto y dice: yo tengo que hacer que el rey me escuche. Él tenía una pasión tremenda, es una pasión desbordada. Escuchar la música de Jean-Baptiste de Lully es escuchar un volcán, es un volcán que hace erupción y que nos hace temblar desde lo más profundo de nuestros sentimientos. Entonces, imagínense este señor que en condiciones normales era un volcán de emociones. Imagínense el caso en el que se ve destituido después de tener tanto poder, se ve destituido y pierde la gracia de Luis XIV. Y entonces dice: yo voy a recuperar el reconocimiento, no nada más de Luis XIV, sino de toda Francia. Entonces cuenta la historia de que en una iglesia, ya desapareció por cierto el día de hoy, ahorita ya no la encuentran, pero está muy cerca de las Tullerías, ahí en el corazón de París. Y en esta iglesia junta 150 músicos. Cuando digo 150 músicos, es algo impensable. Las grandes orquestas, unos años después, 50 años después, Mozart, imagínense nada más, le escribía a su papá: papá, en Mannheim, papá, estoy muy contento porque acabo de ver una orquesta enorme de 40 músicos. ¿Se dan cuenta? 40 músicos. La Camerata, una orquesta de cámara hoy día tiene 40 músicos. Una orquesta sinfónica tiene 80 músicos, 90, 100 músicos. Bueno, Jean-Baptiste de Lully logró juntar 150 músicos. Era una cosa abismal, era una cosa descomunal. ¿Y qué es lo que iba a presentar? Su famoso Te Deum. El Te Deum. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya Luis XIV estaba medio enojado. Sin embargo, él tuvo una infección muy fuerte, Luis XIV, y estuvo a punto de morir. Los cirujanos y sus médicos lograron sacarlo. Los cirujanos obviamente recibieron un premio y un reconocimiento por parte de Luis XIV y de toda la corona francesa. Todo Francia estaba temblando porque Luis XIV estaba a punto de morir. No es así. Entonces él se recupera. Pero como ya no tenía el favor del rey, Jean-Baptiste de Lully, él dice: ya no me quiere ver, pero él va a tener que verme por esto que voy a componer, su famoso Te Deum. La gente se arremolinaba para escuchar esta obra, la premiere. Imagínense, 150, el Jardín de las Tullerías en el centro de París, esta iglesia repleta, 150 músicos, y aparece grande Jean-Baptiste de Lully. Y como ya platicamos, como la usanza nos decía, empieza pam pararam pam tapa 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 tam 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 tararam pam pam param. Empieza a dirigirlo, toda la gente está vuelta loca y en ese momento es tanto su pasión, tanta su desesperación, tanta su impotencia por ser escuchado, por ser visto por el Rey Sol, que de forma descuidada se clava el bastón de Lully. No era como el mío que tiene una gomita ahí en la punta, sino que el bastón de Lully, como se utilizaba en la antigua Francia, en la Francia barroca, tenían una punta. Entonces él se clava su bastón en un pie y obviamente es un dolor tremendo.
Cuenta la historia que en ese momento él logra, pues obviamente se le duele, ¿eh? Pero era tanta la expectativa que él tenía y que la gente tenía que, de alguna manera, continúa el concierto, termina, es un tremendo éxito. El Te Deum, que hoy día lo pueden escuchar, hay miles de grabaciones, miles de videos en línea. Te Deum, así como suena. Lully, L-U-L-L-Y, Jean-Baptiste de Lully, pueden escucharlo. Y después él va obviamente con los médicos porque tiene un dolor tremendo. No había penicilina, por Dios. O sea, no había muchas cosas que hoy tenemos. Imagínense clavarse, ¿no? Un punzón en un pie y no poner alcohol o no limpiarlo. Estamos hablando de Francia. Ahorita les voy a platicar las condiciones en las que vivían los franceses. Vaya, les adelanto un poco. Luis XIV, que es el rey del que vamos a hablar el día de hoy, se bañó 2 veces en su vida. 2 veces. Cuando lo bautizaron y cuando se casó. Nada más. O sea, hoy tenemos el concepto de asepsia. O sea, la idea de las enfermedades, ¿de dónde vienen las enfermedades? El antiguo paradigma eran 2, básicamente. El primero de ellos, que el agua era nociva, que el agua era portadora de gérmenes o de males, de enfermedades. El primero, pues hay que evitar el agua, imagínense ustedes. La segunda, que el mal residía en la sangre. De ahí que los médicos tenían como estrategia para curar a los enfermos las famosas sangrías. Entonces, si yo estoy muy enfermo, pues entonces hay que sacar mucha sangre para que salga mucho mal. Ya sabrán o imaginarán ustedes una persona que está convaleciente, que tiene problemas y aún así vas y le sacas sangre, pues obviamente su condición empieza a debilitarse. Entonces, Lully va con los médicos y los médicos le dicen, mire, sí tiene salida, puede curarse su pie, pero hay que amputarle un dedo chiquito del pie. ¿Cómo crees? Porque también les voy a platicar ahorita cuál es el impacto que tiene Lully y qué es lo que inventa. No les he dicho todavía qué es lo que inventa Lully para la historia de la música. Pero sí les puedo adelantar que él era bailarín. Él bailaba muy bien también. Era un excelente violinista, pero sobre todo era un gran bailarín. Y dice, ¿cómo te atreves tú, medicucho de cuarta? Digo medicucho de cuarta porque Lully tenía mucho dinero. Tenía una hacienda en las cercanías de París y un medicucho venía y le decía que al gran bailarín tenía que cortarse un dedo. Dice, no lo voy a hacer. Pasan los días y se sigue infectando su pie. Después le dice, ¿sabes qué, maestro Lully? Va a tener que cortarse un pie porque si no, esto va a avanzar. La gangrena está avanzando cada vez más rápido. Y entonces después pasa el tiempo y le dicen, ¿sabes qué? Tenemos que amputar la pierna completa. Y Lully siempre dijo que no. El final ya lo podrán ustedes imaginar. Al final él va a morir de una forma muy triste y, como dijimos, muy tonta. Ahí termina la vida del compositor del que vamos a platicar el día de hoy. Y ustedes se podrán imaginar, bueno, pero ¿por qué empezar con esa historia? ¿Y por qué no empezar desde, bueno, lo que pasa es que ese digamos que es el ejemplo de uno de los compositores que de alguna forma logró conectar con su tiempo. Pero ¿cuál es este tiempo? ¿En dónde llega? ¿Cuál es la Francia de Luis XIV? Bueno, para empezar, vamos a mencionar que Francia, en ese momento, en la Francia de Luis XIV, es una Francia muy poderosa y es muy poderosa porque sin meternos en detalles, en minucias históricas, les puedo decir que la Francia del siglo XVII, la Francia de Luis XIV, es una Francia poderosa. Quizá estamos hablando del reino más importante, más poderoso del momento. ¿Y fue producto de qué? Bueno, ahí me voy a tener que ir un poquito atrás desde lo que fueron la Reforma Protestante. Ustedes saben que Martín Lutero se da cuenta de que la Iglesia del Sur está teniendo interpretaciones muy sofisticadas, muy curiosas y más que interpretaciones prácticas, pues que no iban ad hoc a las Sagradas Escrituras. Peor aún, no existía la posibilidad en la que la gente pudiera leer la Biblia directamente, sino que debía tener intermediarios. Peor aún, la Biblia estaba en latín. Entonces viene Lutero y dice, no, hay que leer la Biblia, pero hay que leerla en alemán. Entonces hace su primera herejía, la traduce al alemán, del latín al alemán. Viene su primera herejía. Pero después tenía un compadre, perdón la expresión, que se llamaba Gutenberg, que es el que
perfecciona la imprenta. Acuérdense que los chinos ya la habían inventado, pero lo que hace Gutenberg es que en vez de tenerla con tipos juntos, o sea, se imprimía todo, se escribía todo en una misma regleta, él lo que hizo son que separa los tipos, cada letra, cada carácter. Y entonces es mucho más rápido poder hacer un libro. Y el primer libro que se imprime fue la Biblia. Y no en el latín, sino que en alemán. Imagínense nada más. Entonces esto hace que el cristianismo se separe. Viene esta separación, este gran cisma, en donde viene la iglesia protestante del norte y la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica del sur. Y entonces ahí, a partir de este momento, estamos hablando de principios del siglo XVI, viene una serie de divisiones en toda Europa. Y precisamente antes de esta época, antes de que naciera Luis XIV, viene lo que se le conoce como la famosa Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años es algo que únicamente podemos comparar con la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra sangrienta en donde los diferentes pueblos tratan de justificar y tratan de decir que su fe es la más importante. Los protestantes en el norte y los católicos en el sur. Viene esta guerra tremenda y se están enfrentando, pues obviamente, en el caso de España, Austria, están enfrentando a los protestantes del norte. Ustedes se van a preguntar, oye, pero Francia era católica, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está con España o con Austria? Lo que pasa es que a Francia le interesaba más que la fe católica, le interesaba el poder económico. Así que entre 1618 y 1648, que es el periodo que se le conoce como la Guerra de los 30 años, es terminada y se firma la famosa Paz de Westfalia en el año 48. Y esto hace que se consoliden, mientras que son derrotados los católicos del sur, se genera una estructura muy fuerte con lo que se consolida lo que hoy conocemos como el Estado moderno. Y Francia fue muy, muy hábil, muy audaz, porque dice, me voy con los protestantes y así puedo tener una hegemonía mayor. Esta es la Francia a la que llega Luis XIV. Luis XIV, vaya, es hijo de Luis XIII. Y ya con Luis XIII estaba tratando de consolidar un Estado muy fuerte. Esto es bien importante, la palabra del Estado. Luis XIII, los reyes, como ustedes saben, al menos antes de Luis XIV, no gobernaban solos, sino que se hacían allegar a sus primeros ministros, que casi siempre, al menos en el caso francés, siempre era un cardenal. Entonces, Luis XIII tenía a su lado al cardenal Mazzarino. Mazarin, después en francés, pero él era italiano. Entonces, Mazzarino es el que va a estar junto a Luis XIII y va a ser, digamos, que realmente quien va a tomar las decisiones políticas, un cardenal. Hoy día, hablar de cardenales y también hablar de gente que está al frente de una institución musical, pues obviamente ya no pensamos. O sea, hoy día no pensamos que el brazo derecho del gobernador o el brazo derecho de un presidente va a ser un músico. O que quien está tomando las decisiones políticas, económicas, va a ser un hombre de la iglesia. Tampoco tiene sentido. En aquel entonces sí. En aquel entonces Lully tenía mucho poder en su carácter de música, dirigiendo orquestas. Y en el caso de los cardenales, pues obviamente tenían también un poder político y tenían mucho juego en la toma de decisiones. Y esto lo vemos también, por ejemplo, de Enrique VIII. Estamos hablando de cardenales, son los que son sus brazos derechos. Bueno, ¿por qué es importante mencionar el caso de Mazzarino? Mazzarino en su papel de acompañante de Luis XIII, él va a traer algo para efectos de nuestro programa. Va a traer algo que es muy importante. Va a traer a Francesco Cavalli. Francesco Cavalli era un compositor veneciano de ópera. Entonces, en el momento en el que habrá que consolidar, que construir una cultura francesa, Mazzarino trae la ópera francesa y entonces la ópera italiana. Entonces llega la ópera cuando digo Francesco Cavalli, estoy hablando de un compositor. Hubo varios compositores italianos que llegaron a Francia. ¿Por qué? Pues porque Francia no sabía hacer óperas. Ya en otros programas hemos platicado que la cuna de la ópera es Italia. Monteverdi, ya les he platicado de Claudio Monteverdi, que siendo madrigalista,
y tratando de satisfacer los caprichos de sus mecenas, compone lo que más adelante sería la ópera. O sea, los italianos inventan la ópera. Entonces, cuando llega Mazarino con Luis XIII, le dice, pues, Su Alteza, vamos a traer uno de los grandes espectáculos que hoy día, pues, vuelven loca al menos a los italianos. Luis XIII está de acuerdo y entonces llega esta influencia italiana. No les voy a decir que es la ópera, o sea, la ópera italiana, bueno, creo que sí debo hacerlo. La ópera italiana llega a Francia, digo, debo hacerlo porque la ópera francesa va a ser algo totalmente distinto. Y esto, aquí ya les adelanté mucho, es lo que Jean-Baptiste de Lully va a hacer. Va a ser el creador de la ópera francesa. ¿En qué consiste? En un momento más lo voy a especificar. Bueno, regresamos con Mazarino. Mazarino trae la ópera italiana. ¿Qué es la ópera italiana? En palabras muy sencillas, simplemente es ópera, dijimos que es una obra, es una obra de teatro, básicamente, en donde está la orquesta, que en aquel entonces no era una orquesta tan grande. Estamos hablando de 20 músicos, cuando mucho, 25 quizá. Y entonces llega una historia, casualmente siempre tomada de la mitología griega. Y entonces vienen los cantantes, que son los más agudos, son los más reconocidos. Los castrati, recuerdan ustedes estas voces de hombre, pero que podían generar sonidos muy agudos. Eran los, digamos, protagonistas. Y estaban las mujeres, las sopranos, etcétera, ¿no? Y simplemente cantaban. Aquí lo más importante era que la música reforzara emocionalmente el canto y pues básicamente es la ópera. Es una obra de teatro en donde los actores, en vez de hablar, cantan y son acompañados por la música. Bueno, ese es el concepto que nos va a dejar, que nos van a dejar los italianos y que es llevado por Francesco Cavalli al frente de una serie de compositores italianos y que están llevando esta música a Francia. No, mi intención no es hablar de Luis XIII, sino de Luis XIV. Luis XIV va a ser un rey que va a convertirse, imagínense nada más ustedes, se va a convertir en rey y lo va a hacer de una manera muy simpática porque a los 5 años él es nombrado rey. 5 años. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué puede decir o qué puede hacer un niño de 5 años? Obviamente, para él lo más importante no era reinar, sino era jugar como cualquier niño. Sin embargo, aquí viene una de las cosas más interesantes y que van a marcar no nada más el futuro de Francia, sino en general el futuro de Europa. Y es de que el niño Luis XIV, va a ser educado con la mayor de las responsabilidades. Luis XIV va a ser un ser sumamente culto, un ser sumamente elegante. Él durante todo su reinado le va a apostar a algo que casi nunca lo vamos a ver en ninguna postura política en cualquier momento de la historia. Y estoy hablando de uno de los grandes atributos, Platón me está escuchando en este momento, y es la belleza. Para Luis XIV lo más importante era la belleza, era la suntuosidad, era el respeto, era la pompa, era el poder generar un estado de elegancia. Y la misma cosa, incluso lo voy a platicar un poco más adelante, el francés, por ejemplo, el idioma francés, ustedes saben, se va a constituir como lengua franca. El concepto de lengua franca, ustedes saben, no es otra cosa más que esta lengua, o sea, el idioma que se habla en todo el mundo, por cuestiones la que quieran ustedes. En nuestro tiempo nos tocó vivir que el inglés sea la lengua franca. Todo esto después de la Revolución Industrial en el siglo XIX, en donde Inglaterra es el que establece las conexiones más importantes y bueno, viene Estados Unidos después. Y entonces nuestra lengua franca es el inglés. Por eso decimos, si quieres tener éxito en tu vida profesional, pues tienes que estudiar inglés. Entonces están todos los niños estudiando inglés, lo cual me parece muy bien. Posiblemente ya no lo sea en 50 años, a lo mejor va a ser el chino. O sea, no lo sabemos cuál va a ser la lengua franca. Pero antes del inglés, hasta el siglo XVIII, la lengua franca en el mundo era el francés. Durante 250 años, el francés se va a constituir como la lengua franca. ¿Por qué? Pues gracias a Luis XIV. Luis XIV le dio a su lengua, al francés, este sinónimo de refinamiento, este sinónimo de ciencia,
este sinónimo de cultura, de conocimiento, de sabiduría. Incluso lo más alemán de los alemanes, estoy hablando de Federico II de Prusia, a principios del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, en Potsdam, ¿saben? Potsdam, a unos 40 kilómetros de Berlín. Berlín, dicen, bueno, es lo más alemán de los alemanes, no puede haber cosa más alemán. Se hablaba francés. Es más, el castillo, el palacio donde vivía Federico II de Prusia, Sanssouci, imagínense, es un nombre francés. Ahí estaba obligado a hablar en francés. Toda la gente que hablara con Federico II de Prusia tenía que hacerlo en francés. ¿Por qué? Bueno, pues porque era un sinónimo de sabiduría, era un sinónimo de elegancia. Y todo esto viene precisamente producto de la influencia de Luis XIV. El niño empieza a aprender muchísimas cosas desde todo lo que era cultura, ciencia, matemáticas, el amor por la literatura, por la filosofía, por los antiguos. Él habla perfectamente griego y latín, no se diga inglés y francés, obviamente. Y conforme él va creciendo, él empieza también a desarrollar sus habilidades como bailarín. Antes de irnos a la pausa, quisiera que ustedes pusieran en su buscador en internet, en la parte de imágenes, así nada más, pongan Luis XIV y después pongan imagen. La primera imagen que les va a salir es una imagen de una pintura, quizá la pintura más famosa de Luis XIV, realizada por Hyacinthe Ricaud. Hyacinthe Ricaud, un pintor francés que hacia 1701 va a dejar para la posteridad la imagen de un Luis XIV. ¿Cómo es esto? Es un personaje que está mostrando, es el único, al menos en lo que yo tengo a mi memoria, es el único rey en donde está mostrando en primer plano su pierna, ¿no? Está mostrando la pierna, o sea, tenía buena pierna el señor. Y por otro lado, una espada. Y atrás de ellos, una columna. Y aquí nos está diciendo, la columna, es decir, yo soy el que estoy sosteniendo la monarquía con el poder, la espada, pero teniendo como principal carta el arte, la danza, el baile. Él va a ser el que va a sentar las bases de lo que más adelante sería el ballet, precisamente. Por eso muchas de las palabras en el ballet, ya en el siglo XIX, todas vienen de francés. O sea, toda la terminología básica del ballet es precisamente en francés. Y todo es producto de esta imagen que fue perfectamente retratada por Hyacinthe Ricaud, este pintor francés, en donde muestra estos tres elementos: fuerza, estructura, estabilidad, poder y belleza. Eso es Luis XIV. Regresamos después de este corte para hablar de la propuesta de Jean-Baptiste de Lully. Regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nos encontramos hablando pues de dos personajes. No se puede hablar uno sin el otro. Y estamos hablando en este caso de Jean-Baptiste de Lully. En su versión francesa, su nombre italiano, Giovanni Battista Lully. Les decía pues que Luis XIV se convierte en rey a los 5 años y tiene toda la formación, tiene una formación musical, artística y científica de avanzada. Cuando él, a la muerte de su cardenal y para sorpresa precisamente de su madre, ella estaba esperando que Luis XIV nombrara propiamente a un primer ministro, es decir, a otro cardenal o alguien más que le sirviera como segundo, como brazo derecho. Y la sorpresa de ello fue que se niega. Siendo muy joven, dice, «L'état c'est moi», el Estado soy yo. Es una frase típica de Luis XIV, y cuando hablamos de esto, estamos hablando de un totalitarismo absolutista. Realmente Luis XIV va a tomar las decisiones, sobre todo, ya decíamos hace un momento que habiendo salido avante y formando parte del lado vencedor en la en la sangrienta guerra de los 30 años, Francia se consolida como la potencia más importante del momento. Y obviamente, si pensamos que Luis XIV era el único capaz de tomar decisiones, pues imagínense. Afortunadamente, digo, para Francia y para nosotros también, Luis XIV no únicamente tenía esta cuestión despótica
Y si la tenía, no la tenía necesariamente para algo negativo. Claro que aquí también es importante mencionar que quienes van a pagar los platos rotos, por decirlo de alguna manera, pues es el pueblo. El pueblo empezó a empobrecerse porque había que pagar, había que financiar todos los excesos y gastos que se tenían en la monarquía, en el reino de Luis XIV. Y todo esto, pues obviamente era a partir de los impuestos. Francia se va a empezar a desgastar poco a poco, no sabemos la historia. Luis XIV va a desgastar en buena medida a su nación y bueno, unos años más adelante, hasta 1789, es cuando viene la Revolución Francesa. Bueno, pero todavía falta mucho tiempo para ello. Pero bueno, antes de llegar a este momento, podemos decir que ¿hacia dónde se gastaban estos recursos de Luis XIV? Pues todos ellos iban fundamentalmente a la formación de academias, las famosas academias, que no es otra cosa más que instituciones centralizadas. Cuando decimos que Luis XIV decía «L'État c'est moi», el Estado soy yo, quiere decir que todo debía estar controlado desde el centro, y él era el centro. Entonces, cuando digo todo, no sé, viene a mi mente el ministro Colbert, por ejemplo, el ministro Colbert, que era ministro de Finanzas en el reinado de Luis XIV, él establecía todo, es decir, desde los aranceles, cuándo debía pagarse, todo obviamente a favor de Francia, y era una situación en donde no había ningún tipo de diálogo, sino era el capricho y la voluntad del rey. Pero para no meternos en finanzas o en economía y quedarnos en la parte político-artística ahí y formativa, cultural, viene la famosa formación de academias, viene la Academia de Ciencias, en donde casualmente Luis XIV se hizo allegar a los mejores científicos, a los mejores pensadores, no nada más de Francia, sino en general de toda Europa. Los arquitectos, estaba la Academia de Pintura y Escultura, y también forma la Escuela de Danza y la Escuela de Música, Bellas Artes. Llega un momento en el cual su prima, la prima de Luis XIV, era una mujer que le gustaba mucho de Italia, pero que no hablaba italiano. Entonces cuenta la historia que una vez llega a París de un viaje y le dice a su primo: «Oye, primo, fíjate que a mí me gustaría hablar italiano, porque me gusta mucho la lengua, pero pues necesito un maestro particular». Y entonces se dice que había un muchachín nacido en Florencia, que respondía al nombre de Giovanni Battista Lulli, y que empezó a darle clases de italiano a la prima de Luis XIV. En sus momentos de descanso, él es un joven relativamente culto, relativamente bien educado. Finalmente formaba parte del pueblo, no tenía ascendencia ni títulos nobiliarios. Y entonces él empieza a darle clases a la prima de Luis XIV. Y en sus ratos de ocio, él empieza a tocar el violín, porque él tocaba el violín también, y le gustaba cantar, tocaba el violín y bailaba. Entonces esto le llama la atención a la prima y toma la decisión de pues comentarlo precisamente a su primo. Y en algún momento, siendo Luis XIV, teniendo 14 años, hace su primera aparición ya como bailarín. Y una vez entrando Giovanni Battista Lulli, todavía con su nombre italiano, él ya forma parte de los músicos, pero él era simplemente un violinista más en el ensamble real. Por alguna razón, y eso todavía no se explican cómo fue, estaban a punto de empezar la presentación. Imagínense un rey, Luis XIV, 14 años, ¿no? Estaba a punto de empezar la función, y entonces se dice que le murmura a Luis XIV, Giovanni Battista Lulli le dice: ustedes no es otra cosa más que la encarnación de Apolo. Pero ¿por qué Apolo?, dice Luis XIV. Por alguna razón, y aquí es cuando viene mucho de fantasía, realmente no se sabe si fue en ese momento, que no lo creo, porque más adelante obviamente habría que generar toda una serie de vestuarios y de escenografías, etc.
Pero lo que sí sabemos es que fue producto de la influencia de Giovanni Battista Lully. Perdón por estarlos trayendo con su nombre italiano y francés, pero aquí todavía se le llamaba con su apelativo italiano. Le dice, usted tiene que ser Apolo, usted es la encarnación de Apolo. ¿Pero por qué Apolo? Bueno, como ustedes saben, mitológicamente, Apolo es muy importante, primeramente porque se le conoce como el dios Sol. Y cuando hablamos del dios Sol, estamos hablando de que en su carácter, digamos, de figura mitológica, él va a consolidarse como el líder o el jefe, vamos a llamarle así, de las musas que representan el quehacer artístico, los que generan belleza a partir de la poesía, el baile, la danza, la música, etc. La historia, la astronomía, la poesía épica. Entonces dice Lully, usted tiene que ser el que encarne, ¿no?, esta posición de líder de la belleza total. Y aparte también tiene que ser en esta obra, usted tiene que salir en su función de sol y tiene que hacer a un lado las penumbras, las nubes, la tormenta, todo lo parte gris. Usted tiene que darnos luz. Y esto le gusta precisamente a Luis XIV. Y a partir de ese momento, esto, como les digo, hay muchas versiones. Seguramente todos han escuchado de este apelativo, ¿no?, de Luis XIV. Incluso hoy día hay una avenida que se llama así, Luis Grande, de Luis el Grande, o Ludovico Magno, ¿no?, en París. Ludovicus Magno. Pero este apelativo de Sol se dice que llegó precisamente a partir de este comentario que tiene con Giovanni Battista Lully. Y le gusta. Y a partir de entonces todo se va a convertir en rayos de sol. Toda lo que es toda la parafernalia, toda la escenografía, todo el vestuario siempre va a hacer alusión a los rayos del sol. Todo va a estar en colores dorados. Todos van a ser, el oro va a ser un elemento fundamental no nada más en las coreografías, sino en general en los palacios, en las habitaciones reales, etc. ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente era eso. Hacia 1660, Luis XIV, producto de todos estos caprichos, perdón por estarlos trayendo política, música, pero ahora van a ver por qué se justifica este concepto. Luis XIV se da cuenta de que todas las decisiones que está tomando no son necesariamente bien aceptadas por todos. De hecho, dentro del gobierno va a haber, como en todos los gobiernos, y más en un gobierno absolutista, muchas reacciones en contra. Entonces, una de las estrategias que va a retomar Luis XIV, que hoy sabemos, y con esto no quiero decir que el arte para Luis XIV haya sido un elemento, una herramienta nada más, no, porque realmente Luis XIV emanaba, incorporaba, vivía toda el concepto artístico. O sea, él vivía por y para el arte, por y para las bellas artes. Sin embargo, en este caso, él aprovechó muy bien este concepto de arte y utilizó a todo su gobierno, lo va a invitar, lo va a llenar de fiestas. Ahora los gobernantes van a tener que estar entretenidos, van a estar distraídos, digamos. Va a organizarles fiestas para que su mente viaje, para que su mente esté no tanto en lo que hoy decimos, en la grilla política, y estén más bien metidos en conciertos, en fiestas, y ese es lo que se va a convertir finalmente el reinado de Luis XIV. Otra de las cosas que llaman mucho la atención es que, y era una gran preocupación que tenía Luis XIV, y era los levantamientos, que no fuera a tener levantamientos. De hecho, llegó un momento en el cual incluso la familia de Luis XIV tuvo que salir de París producto de insurrecciones, ¿no? Pero para ello, lo que Luis XIV quería era desencajar, desconectar a sus ministros, a sus políticos, desconectarlos, a sus súbditos principales, quería desconectarlos y tenerlos aislados. Y esto es lo que hizo precisamente la creación de Versalles. Originalmente, ustedes saben, él vivía en el Museo del Louvre, en el Palacio,
pero más adelante se va a mudar a Palacio de Versalles, ¿no? Palacio de Versalles lo manda a construir, es una de las grandes obras, quizá es el palacio más ostentoso, es el palacio más grandioso jamás creado en toda Europa. Hay quien presume eso. Yo estoy de acuerdo con ello. Y ustedes saben, es un palacio, es un complejo que está retirado, no está en París, sino que está muy cerca de París, perfectamente a una distancia para poder atender las necesidades de la capital, pero con la suficiente, digamos, distancia para poder aislar y tenerlos a todos recluidos. Y ahí es precisamente donde va a llegar todo lo que es la fuerza del arte y de la belleza. Así como llega Giovanni Battista Lully, que al hacerse acreedor de todos los favores y gustos del rey Luis XIV, él de entrada tiene que cambiar su nombre, y aquí vamos a dejar de llamarle así, Giovanni Battista Lully, lo vamos a llamar Jean-Baptiste Lully, ¿no? Lo afrancesa su nombre. Y empieza él a darse cuenta de que existe un chauvinismo, un chauvinismo, ¿no? un amor exacerbado a la patria. Había que darle una identidad muy fuerte y recalcitrante a Francia. Y precisamente producto de ello, él empieza a formar todo un concepto nuevo de lo que más adelante se le conocería como la ópera francesa o la comédie française, la comedia, una comedia francesa, una ópera francesa. ¿Y quién va a ser básicamente su cómplice, vamos a llamarle así? Pues imagínense nada más, estamos hablando quizá dos de las mentes más brillantes. Cuando digo dos de las mentes, no son dos, realmente todos los que estaban en torno de Luis XIV pues eran gente muy grande. Corneille, el mismo el mismo Molière, ¿no? Poquelin Molière, este escritor famoso precisamente por obras en donde hace una crítica a toda la gente que se le acercaba a Luis XIV por fines políticos, que se acercaba era un tipo de gente salamera que trataba de tener los favores del rey, y sobre ello va a escribir Molière. Bueno, Molière y Jean-Baptiste Lully van a ser dos grandes amigos al principio, después se van a odiar, pero van a tener un contacto muy cercano. Y precisamente lo que va a hacer Lully, y aquí viene su gran aportación, es que Lully finalmente en su condición de italiano concebía la ópera como eso, como un movimiento, como ya decíamos, como una obra teatral en donde en vez de hablar se canta. En este caso, y estando en un entorno de baile y de danza, todo esto producto de los gustos que tenía Luis XIV, entonces se va a hacer una mezcla. Por un lado, va a tener, y aquí es el tema central de esta emisión de Encuentro con los Clásicos, se van a juntar tres conceptos básicos y el resultado de ello va a ser la ópera francesa. La ópera francesa, porque no se va a parecer a nada, a ninguna otra ópera en todo el mundo. La ópera francesa, enarbolada por Lully, o creada por Lully, va a ser el producto, primero, de la letra de Molière. O sea, Molière, como poeta, como literato, va a tener una métrica, va a tener una estructura, ¿no? Finalmente hombre de letras, y le va a decir a Lully: te voy a escribir este guión, ¿no? Tú vas a tener este contenido, pero tu música no puede lucir más que ello. Tienes que acompañarla. ¿Y por qué no puede estar la música por encima de la letra? Pues por una sencilla razón, porque no es cualquier letra. Y, saben ustedes, no es cualquier idioma, es el francés. Entonces había que tener un respeto muy especial por la lengua. Y esto hizo que, y aquí es una cosa que a mí en lo personal me parece muy interesante y muy difícil, sobre todo, es que si yo fuera italiano, o sea, mi lengua madre no es el francés. Yo soy italiano. Llego a la corte de Luis XIV, en donde se institucionaliza la lengua francesa, en donde se hace un arte. Es decir, el hablar francés es un arte. Es la primera nación en la historia en donde el hablar es un arte. O sea, yo voy a hacer de mi habla un arte.
Y obviamente si voy a hacer una ópera, pues la música no puede estar por encima de la letra. O sea, tienen que lucir las dos. Ahí es en donde empieza esta dificultad y lo logra hacer de una manera maravillosa. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Vaya, no tiene que hablar francés para entenderlo. Pero si ustedes son un poquito curiosos, se van a dar cuenta que cuando escuchan el francés es una lengua que se caracteriza fundamentalmente porque tiene el acento al final. Cualquier otra lengua tiene diferentes acentos. El 99% de las palabras en francés son agudas. La popularité, le gouvernement, je joue le violon, el violín, no, je joue le violon, acentos siempre van al final, ¿no? C'est une question de popularité, ¿no? Es no, los acentos siempre van al final. Entonces, a la hora de construir, de escribir música, tienes que considerar estos elementos. Bueno, entonces ya tenemos lo que es el idioma, 1, 2, la música, 3. Quien te va a dar todo su apoyo, o quitar también, va a ser un bailarín. Entonces, la ópera francesa como tal debe tener estos 3 elementos. Por un lado, la música, ¿sí? Por otro lado, el idioma francés, va a ser cantado en francés. Y por otro lado, hay que bailar. ¿Se dan cuenta ustedes? Estamos frente a un concepto, ¿no? A una forma musical muy interesante. Y a mí me sorprende realmente. Bueno, en Francia supongo que es un poquito más común, pero si se dan cuenta, no es fácil poner una ópera francesa. Por obvias razones. Primero tienes que hablar muy bien francés, si no sería una cosa así muy, muy sofisticada y ahí romperías con el concepto. Primero, o sea, tiene que ser hecha por franceses. Segundo, la música, que bueno, eso finalmente se puede tocar. Tercero, los bailarines. Entonces es una producción muy cara. Y cuarto, si quieres ser un poco más ortodoxo y apegarte a este elemento, digamos, francés, pues tienes que conseguirte bailarines y esto es muy costoso, ¿no? Las escenografías son costosas también. Y entonces, obviamente, esto dificulta la producción y la generación de este tipo de obras, ¿no? ¿Por qué hay este instrumento que seguramente están viendo aquí que les estará llamando la atención? Se llama poquetto. Poquetto o violín de bolsillo, y este es un instrumento barroco, típico barroco. Lo traigo porque es un ícono, es el ícono del que no únicamente Lully, sino que también muchos directores de orquesta en el periodo barroco, incluso si ustedes van a la casa natal de Johann Sebastian Bach en Eisenach, en Alemania, ahí están sus efectos personales, está su taza, su cucharita, ¿no? Donde él comía, etc. Y me llamó poderosamente la atención que ahí estaba también un poquetto. Digamos que era la herramienta de todos los días de los directores de orquesta barrocos. Y con este instrumento, es un instrumento que pues, es un violín chiquito, ¿no? Obviamente la caja de resonancia pues, es muy reducida. Ello impide que el sonido pueda viajar como un violín normal. Pero no era necesario, ya que estos instrumentos eran utilizados meramente, como les decía, por directores. Y su objetivo era simplemente mostrar la forma o la intención de un pasaje musical para sus músicos. Digamos que era un consumo interno dentro de las orquestas. No se colocaba en el cuello como se coloca un instrumento de cuerda tradicional, sino que se utiliza o se pone en el pecho, se recarga en el pecho del intérprete, o bien se amarra de uno de los botones. O del cuello también se podía colgar, ¿no? Y entonces esto hacía que cuando yo pudiera estar dirigiendo y el violín quedaba colgando, o también, como su nombre lo dice, me lo echaba a la bolsa, yo seguía dirigiendo y en el momento en el que tenía que mostrar, pues simplemente sacaba mi poquetto del bolsillo, de ahí su nombre, poquetto o violín de bolsillo, ¿no? Y entonces empezaba a tocar. Bueno, esto era la forma en la que Lully y grandes compositores, grandes directores del periodo barroco solían hacer sus propuestas. Lully también les decía era un gran bailarín y él de alguna forma fue maestro de Luis XIV. Esto a lo mejor les llama la atención o no les llame la atención. Dice, bueno, pues claro, si era su maestro tenía que corregirlo. Sí, ustedes pueden corregir a un muchachín, ustedes pueden corregir a un amigo, pero corregir al rey, o sea, decirle, su majestad, usted está haciendo esto de forma incorrecta, no es fácil. Y tan no es fácil que también se menciona mucho en la historia que Luis XIV
tenía un favor especial por Lully, y era de las pocas personas a quienes les estaba permitido corregir al rey. Luis XIV, después, teniendo unos 37, 40 años más o menos, él deja de bailar. Él va a ser un monarca muy largo. De hecho, son 72 años, y no mal recuerdo lo que va a durar su reinado. Es el reinado más largo de la historia. Y él obviamente se da cuenta de que ya está convirtiéndose, ya va a ser un viejo, digamos viejo para aquel entonces, y él deja de bailar. Es el momento en el que está a punto de morir, y es el momento en el que Lully empieza a tener una serie de excesos, pero ya había creado lo más importante. Alceste va a ser una de las óperas más importantes, y después viene una que quizá es la obra más importante, Le Bourgeois Gentilhomme, el burgués gentil hombre. Esta es una de las obras más importantes, o quizá la más importante, de Jean-Baptiste de Lully, en donde va a enarbolar y en donde va a hacer este juego de síntesis, en donde va a estar, como ya decíamos, la parte musical, la parte de la lengua como tal, el francés, y la parte dancística. Y bueno, obviamente con una orquesta barroca, también una orquesta pequeña. Esta obra va a llamar mucho la atención, va a tener mucho de la famosa marcha turca. Incluso, si ustedes pueden tener un referente musical de este invitado que tuvimos hoy en Encuentro con los Clásicos, es Jean-Baptiste de Lully. Son dos obras básicamente. Vaya, él va a escribir muchísimas óperas, pero la ópera, o las dos piezas más conocidas de él, son el famoso Te Deum y la marcha turca. Cuando hablamos de marcha turca, estamos hablando de esta influencia que estaban teniendo los turcos en el acecho precisamente de Turquía hacia toda Europa, que lo estuvo temblando entre el siglo XVII, bueno, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Esta influencia, pero no nada más fue influencia militar, sino que también fue una influencia musical muy fuerte. Bueno, ahí se va a personalizar, a materializar la influencia turca en la música de Lully. Al final vienen otros compositores. Realmente Jean-Baptiste de Lully va a crear un concepto, la ópera francesa, pero después va a sentar las bases para que vengan otros compositores como Rameau, Jean-Philippe Rameau, que va a tener también una propuesta musical muy racional, típica de los franceses, y que va a enarbolar precisamente la música barroca. Pero en definitiva, el compositor más importante barroco francés en la historia de Francia no va a ser francés, sino que va a ser italiano. Y va a ser este personaje muy carismático. También, y con eso quiero terminar. Lully, no sé, de lo que les he platicado, ¿cómo se lo pueden imaginar? Bueno, sí era un virtuoso, era un gran violinista, era un gran bailarín, era muy hábil para manejar sus relaciones personales y sobre todo para hacer sus tejidos y sus tramas políticas. Sin embargo, tenía un carácter muy feo. Él golpeaba, incluso se dice que agarraba. No fue pocas veces en donde, cuando un violinista se equivocaba y tenía un mal pasaje, agarraba su violín y se lo destrozaba en la espalda. O sea, realmente era una persona que tenía un carácter muy, 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 muy fuerte, muy mala persona, incluso se dice que era. Sin embargo, lo recordamos hoy como un compositor del cual yo, antes de conocer detalles de su vida, yo me enamoré de su música. La música de Lully es música que te llena tu espíritu, colma tu espíritu. Es una música elegante, es una música fastuosa, es una música pegajosa, si me permiten la expresión, y es una música que es portadora de lo que es la esencia de Francia. Esta elegancia, esta trascendencia a partir del bien ser, del bienestar y sobre todo del bien escuchar. Y ya lo vemos, del bien trascender, porque Lully va a pasar a la historia como el compositor francés más importante. Soy Miguel Ángel García y, como siempre, es para mí un placer estar con un encuentro con los clásicos más. Nos escuchamos la próxima emisión. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión.
Encuentro con los clásicos.